estás, María? Ay, querido Rodolfo, muy bien, contenta de estar este viernes, en vísperas ya del 8M, ya en marzo, el mes feminista. Es el mes de la mujer, 8 de marzo. Hay varios temas, entre otros ese. Oye, Mari. Y esto. Cuéntame, a ver, ¿qué onda? Ayer se aprobaron 2 leyes, me parece, trascendentales para la historia, no solo de Puebla, sino del país, a favor de las mujeres. La ley Monzón y la ley contra la violencia ácida, por llamarle de alguna forma. ¿Cómo ves todo esto? Mira, ayer Puebla fue epicentro del inicio de un cambio en el país, en 2 legislaciones concretas. La primera, que como bien dices, es la ley Monzón, y la segunda, la ley Malena. Nosotros le llamamos Malena en honor a esta compañera saxofonista. Malena Ríos, ¿no? Sí, María Elena Ríos, ella es saxofonista oaxaqueña y sobreviviente de violencia ácida. El primer tema, ¿no? Las 2 leyes son muy importantes, pero para explicar un poco de qué van, la ley Monzón es en honor, en la memoria de una también querida compañera activista, mamá, abogada, feminista, Cecilia Monzón. Así es. Y esta ley lo que busca, fue impulsada por la diputada Mónica Silva, que los padres feminicidas no mantengan la patria potestad sobre sus hijos. ¿Por qué? Primero los dejaron sin mamás, porque son los presuntos o los feminicidas de las mamás, y luego lucraban con esa patria potestad para negociar menores penas, para negociar perdones, para negociar un cambio en sus condenas, en sus penas. Entonces dejaban en total indefensión a los menores, ¿no? Y también tenía un sesgo de género esta ley, porque cuando faltaba la mamá, la familia que tenía como prioridad para tener a los hijos era la del papá. ¿A poco? Entonces esto también ha sido por mucho tiempo discutido, porque decían, ¿y por qué? ¿No? Entonces, en este caso concreto, muy importante en Puebla, lo que ocurre es que se modifica también una legislación para que entonces ahora los menores ya no pasen automáticamente a tener la patria potestad del padre cuando él fue el perpetrador del feminicidio de su madre. Esa es la ley Monzón, y actúa en beneficio de las infancias. La otra ley es una modificación también al Código Penal, porque en México, en todo el país, Puebla hoy es la primera entidad en reconocerlo así, los ataques con ácido que generan un daño de por vida, irreversible. puede ser quizá tal vez solo en alguna parte del cuerpo, quizá dices no le afecta un órgano interno, pero vaya, o sea, la afectación es permanente. Solo eran consideradas lesiones y podían pasar hasta nomás 5 años en la cárcel si llegaban a pisar la cárcel. Entonces, lo que hace esta iniciativa es decir, a ver, no, los ataques con ácido son tentativa de feminicidio, porque muchos de esos ataques tenían la finalidad de matar a esas Desde mujeres. luego, desde luego. Entonces, ahora lo que va a ocurrir en Puebla es que se va a castigar con hasta 40 años de prisión. Esta iniciativa fue muy impulsada, y así lo reconoció la propia Marilena ayer en el Congreso, por la diputada Aurora Sierra. Entonces, es súper importante los cambios que empezamos a ver en las legislaciones cuando hay legisladores con perspectiva de género y con conciencia de género. Por supuesto. Oye, Mari, yo rapidísimo hago un comentario, porque platicando con expertos, pero de veras expertos en derecho, como el doctor Gabriel Hernández, en fin, me decía, aguas, porque la ley Monzón podría ser impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya ha pasado, porque no puedes quitarle derechos a alguien que está procesado, es decir, no es culpable todavía, o sea, desde luego, por supuesto hay que quitarle los derechos a un infeliz feminicida y agresor de mujeres, pero que mientras está en proceso, todavía no está condenado, no le pueden quitar la patria potestad porque todavía no está condenado. O sea, él va a decir, a ver, pero todavía no estoy condenado. Entonces, ojalá esto no ocurra, porque ya ha pasado en varias leyes que sacó el Congreso del Estado, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictamina que son inconstitucionales. Ojalá no. Es muy importante también el seguimiento que se va a dar a los casos concretos, el trabajo que tienen que hacer en el poder ahora judicial por actuar con perspectiva de género, porque estas sentencias y porque todo lo que ocurre en los procesos legales vaya pegado primero a una cosa muy importante, que es la perspectiva de género. En segundo lugar, a las perspectivas de infancias, claro, porque también tienen que pensar actuando en beneficio de las infancias. O sea, primero que nada son las infancias, más que el procesado. Y bueno, este actuar, digamos,
la ley no lo obliga, pero sí debería ser, es el deber ser. Entonces, hacia allá es hacia donde hay que transitar ahora, decir, a ver, esto es un proceso completo, no es nada más la ley y ya, como ya se aprobó la ley, ya todo va a cambiar y mañana todo va a ser maravilloso. O sea, jamás esto ha sido así, ¿no? Hay muchas leyes que duermen el sueño de los justos así y es. nunca se cumplen. Entonces, aquí es muy importante ahora la aplicación. Algo que me deja mucha esperanza es el saber, a ver, hay muchas abogadas, ahora más que antes, litigando feministas. Hay muchas mujeres también llegando a ocupar espacios en el Poder Judicial para ir un poco, pues, quitando este machismo que ha imperado por muchos años en este poder. Entonces, bueno, el estar pendientes, el dar seguimiento, el que haya acompañamiento, el que hay colectivas que ya acompañan estos procesos y decir que, mira, antes de que ocurra un feminicidio de un padre hacia una madre, hubo antes otro tipo de violencia que ya se reconoce también que se llama violencia vicaria. Entonces, Exacto. cuando hay ahora sí, un proceso en donde se demuestra que esta mujer venía siendo violentada de forma vicaria por este hombre, su pareja, su pareja, entonces ya hay una antecedente, ¿no? de Claro. hechos de lo que está ocurriendo. Entonces, aquí depende mucho de la habilidad de abogadas. Exacto, a eso voy porque para litigar. un para buen abogado defender. que esté defendiendo al otro infeliz, Sí. pues a lo mejor le tumba eso, ¿eh? Y esto sí, habrá que ver, ¿no? Digo, todas las leyes son perfectibles, creo que es un primer gran paso, es decir, ya no van a tener como regalo de impunidad, al menos va a haber con qué defenderse, pero pues sí, aquí sí, apelar mucho al trabajo que puedan hacer abogadas y abogados hombres también, que sean personas con principios, Claro, con claro, derechos claro. y que actúen otra vez en beneficio de las infancias, porque aquí los más perjudicados, imagínate el dolor de un niño de haber perdido a su mamá, el trauma y luego todavía que el papá lo esté utilizando, o sea, a ver, un papá que ama a sus hijos no mata a su mamá. Por supuesto que Entonces, aquí es muy importante también esto de que sí, el procesado podrá tener derechos, pero sobre todo el derecho superior de la niñez. Entonces, bueno. Sí, aquí, sí, o sea, yo coincido, ¿eh? Y Sí. a veces parece que la ley defiende más Sí. al agresor que a la víctima, o sea, pero tú lo sabes, una cosa es lo correcto y otra cosa es lo legal, Sí, ¿no? O sí. sea, desgraciadamente los procesos mal llevados orillan a que alguien no sea condenado, ¿no? Claro. O sea, Y sobre un mal todo, proceso, ¿no? querido Rodolfo, la corrupción, porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, de que podrás tener el mejor abogado del mundo, pero si el otro trae más dinero, compra al juez y Qué entonces triste. ya salió y sigue violentando y hasta que llega a un feminicidio o a un infanticidio, ¿no? O sea, de que ya hasta los hijos matan. Entonces aquí sí es un poco generar conciencia, creo que las cosas van cambiando poco a poco, ojalá pudiéramos agilizar ese cambio. Desde muchos espacios se busca generar conciencia, capacitaciones y mil cosas, pero es un camino largo por recorrer. Aquí lo que nos queda es pues desde la prevención, el hablar mucho en casa, el también como mujeres decir, mujeres y hombres, decir, si la situación que estamos viviendo al interior es riesgosa, pedir ayuda, pedir asesoría. Claro, no dejar que Sí. esto avance, ¿no? Muchas Claro. veces es difícil para las víctimas, Rodolfo, darse cuenta que están en un ciclo de violencia porque hay un proceso previo. Los agresores lo que mucho hacen es debilitar el autoestima de la víctima, dejarla sola. Oye, ya no quiero que vayas con tus papás, son muy conflictivos. Oye, ya tu mamá me cae muy mal. Oye, tus amigas, tus hermanas, y la dejan sola. Y de repente ya no trabajes, ¿para qué? Pues cuida a los hijos, yo te mantengo. Y de repente la mujer ya no puede salir porque ya su red de apoyo la desarticularon. No tiene ninguna actividad económica para poder salir adelante. Así es, Le así amenazan es. con quitarle a sus hijos. Correcto. Entonces está muy fácil el decirle, ay, pues que se salga. ¿Y a dónde se va? ¿Quién la va a ayudar? ¿no? Claro, claro. Entonces un poco Les también da el temor, ser claro, más claro. empáticos y el hablar mucho con las mujeres y decirles, necesitamos ser independientes. El que sí, está bien, yo sé que de repente pues los hijos sí, pero tal vez tener un negocio, tal vez vender, tener algún tipo de actividad, sí, bueno, hay condiciones, pero sí es muy importante esto y siempre tener nuestra red de apoyo, eso sí, no mantenernos lejos de nuestra Sí, familia. no romper con la de familia, nuestras pues, claro, amistades que son reales y sinceras, porque no sabemos cuándo vaya a pasar algo, ¿no? Y Sí. de repente esa red, si tú te caes, esa red te sostiene. Es correcto. Entonces aquí sí es muy importante ese trabajo que pues sí podemos hacer desde casa, desde el hogar, para igual estar previniendo ese
ese tipo de situaciones. Oye, Mari, viene ya el 8 de marzo, dentro de la semana próxima. Sí, pues la verdad es que es un momento muy esperado en la agenda feminista. Yo diría que es el más importante, ¿no? Porque si bien es un día en el que existe esa confusión de que, oye, esta es una celebración, ¿no? El 8M no es una celebración, correcto, es una conmemoración, no se regalan flores, no se dice, ay, son el regalo más bello de la creación. A ver, es que es un tema. No es el día del amor, ¿no? No es del San Valentín, sí, no es del 14 de febrero. Es una fecha en la que se conmemora un acontecimiento muy trágico. A ver, cuéntanos. En 1908, allá en Nueva York, estalló una huelga de mujeres que trabajaban en fábricas textiles. Así es. Que vivían en condiciones laborales terribles, casi a un grado esclavizante. Así es. Tenían terribles salarios, terribles condiciones. De hecho, las encerraban en las fábricas para que no se robaran las telas. Era infrahumano. Entonces, en este momento estalla la huelga, las mujeres se van a las calles a pedir más, mejores condiciones laborales, aumentos a sus salarios y demás. Primero las reprimen policías, hay muertes ahí, pero en una etapa posterior hay un incendio que la historia apunta que fue provocado, claro, y ellas son encerradas y ahí mueren. Mueren más de 140 mujeres trabajadoras. Se dice en ese momento que las telas que estaban en la fábrica eran moradas y que por la chimenea salió humo morado ese día. Por eso el color morado está muy asociado al feminismo y a la lucha feminista. Bien. Entonces, ese acontecimiento trágico, no podríamos celebrar estas condiciones por las cuales surge esta conmemoración. Es una conmemoración, es un recordatorio de que se inició luchando y ahora se mantiene luchando. Es sí salir a protestar porque es una de nuestros derechos, la libre protesta, y el salir a protestar, el salir a exigir, si no puedes ir a marchar, pues ponerte alguna prenda alusiva al color, poder tener alguna plática en tus entornos laborales o sumarte a alguna charla que va a haber en redes sociales. Va a haber muchísimas actividades, pero el chiste es sí no dejarlo pasar por alto. Es un día para recordarnos la importancia de la lucha por la igualdad y también el combate a la violencia, a todas las formas de violencia contra las mujeres. Así es, 8 de marzo y aquí en Puebla va a haber marchas, ¿verdad? Aquí en Puebla va a haber marchas, va a haber diferentes movilizaciones, hasta donde tenía entendido va a haber más de 6. Sin embargo, sí es muy importante saber que hay diferentes tipos de convocatorias, Rodolfo, y esto sí hay que comentarlo, porque muchas veces dicen, bueno, que me acompañe mi papá. Hay algunas, o mi novio, mi esposo, donde sí pueden participar hombres. Separatistas, son convocatorias separatistas. Okay. Ahí claramente, si te dice separatista, no van a dejar entrar a ningún hombre, ni aunque yo voy aquí juntito, no, o sea, no hay posibilidad. Hay otras marchas que son diversas, y en esas marchas pues ya hay contingentes de personas trans, de personas de la diversidad sexual, hay contingentes mixtos, se prevé la participación, por ejemplo, de familiares de víctimas de desaparición o feminicidios, que pueden ser papás buscando a sus hijas y demás. Entonces, digamos que estos contingentes acuerpan también este tipo de manifestantes. Entonces, sí es importante decir a cuál ir, ¿no? A cuál deciden ir, estar bien informadas del recorrido, siempre llevar su celular bien cargado, zapatos muy cómodos, bloqueador solar, una mochilita chiquita donde puedan cargar sus cosas sin que pues se las vayan a robar. Sí, claro. La verdad es que dentro de la marcha feminista se vive siempre un ambiente pues de mucho acuerpamiento, ¿no? De cuidado. Obviamente puede haber, ¿no? Manifestaciones de iconoclasia, que es este famoso que le llaman vandalismo. Importante decir, una cosa es vandalismo, otra cosa es iconoclasia. ¿Cuál es la diferencia? El vandalismo únicamente la finalidad es destruir. Por destruir. La iconoclasia busca fijar un mensaje político, ¿no? En este caso vemos que pintan, fue el Estado, aborto legal, vivas las queremos, no más hacen pintas, ¿no? Ni una más. Buscan dejar un mensaje. ¿Por qué se hace? Porque por muchos años las marchas fueron pacíficas y no pasaba nada. A medida que se empiezan a hacer este tipo de intervenciones, la gente voltea, se indigna, ¡ay, los monumentos! ¡Ay, las paredes! Pero al final hay una presión sobre el gobierno que termina teniendo que tomar estas demandas para meterlas a la agenda gubernamental e iniciar un proceso de políticas públicas. Es difícil, ¿no?, poder entenderlo, porque mucha gente se indigna por las formas, pero no son formas tampoco de matar a 11 mujeres al día. No son formas las de violar niñas, no son formas las de vender a las niñas para que las casen con señores, ¿no?, ya muy grandes, muy adultos. O sea, no son formas, esas no son formas tampoco, y no vemos a la gente indignándose por eso. Entonces, si ustedes ven que durante la marcha se está haciendo iconoclasia y ustedes no quieren participar de eso, pasen de largo, no pasa nada, nadie los va a obligar a hacer eso, ¿no? Es una expresión de un bloque que se identifica como bloque negro y ya está.
Entonces sí es importante eso, desestigmatizar las marchas. No todas las marchantes son feminazis, y todos estos calificativos de odio. Feminazi es otro término que tenemos que abatir. Los nazis mataban gentes, las feministas no matamos a nadie, y esto también es importante aclararlo porque de repente puede haber mucha carga sobre una forma de expresión que solo busca igualdad, ¿no? Oye, y no es una convocatoria partidista tampoco, ¿no? Cero, para que no se politice, ¿no? Cero. El tema aquí es muy importante también, se hace dentro de las convocatorias. Cero partidos, cero logos de partidos, mujeres de partidos pueden participar. Claro, sí, ¿no? obvio, sí. Pero no así de que aquí lleves el logo del partido y aquí, o sea, no, esa parte no se partidizan las marchas. O sea, al final la marcha es un acto político por sí mismo, pero no se partidiza. Eso es muy distinto y ahí sí la invitación a por favor no hacerlo. Y el otro tema, y el otro gran tema, que es el purple washing, ¿no? De repente este lavado púrpura, llega marzo y todo el mundo se vuelve feminista, los políticos, los influencers, las figuras públicas, las instituciones, las empresas, todos son morados. Y ahorita hay conferencias en todos lados, de feminismo y mujeres. No se acuerdan que todos los demás meses del año también pueden hacer eso, nomás ahorita, por llenar la agenda. Pero aquí sí está muy preocupante. ¿Qué está mal? ¿Que haya tanto de eso? No, eso no. El punto es que se utilice con un fin mercadológico, que se utilice con un fin comercial, que un movimiento político se use para vender una marca, un producto, un candidato, una candidata. A ver, no es eso el feminismo. El feminismo es un movimiento político y social. Si buscan ser aliados verdaderos del feminismo dentro de una empresa, paguen mejores salarios. No discriminan a las mujeres al contratarlas porque se vaya a embarazar o porque ya está embarazada. O sea, no. O sea, como políticos también. Traten bien a sus empleadas en sus casas. Claro, o sea, no, en el caso, páguenle bien a sus empleadas. En el otro caso también de la política, no violenten a sus compañeras políticas, ¿no? No las manden a competir por distritos perdidos. Exacto. O sea, denles dinero, financiamiento para sus campañas, no las dejen morir solas, ¿no? Y muchas cuestiones que por ejemplo, los acosos laborales, los acosos sexuales, es que el agresor tiene muchas palancas, pues aunque tenga palancas, es un agresor, es nocivo que esté aquí, que las escuelas despidan a los maestros acosadores, violadores y demás. O sea, de verdad es que hay mucho que se puede hacer, pero no nomás el 8 de marzo, y no es nada más, me pongo mi pañuelo morado, pongo mi foto y aquí yo soy la más feminista o el más feminista, pero todos los demás días del año yo me hago de la vista gorda. O sea, eso sí es pues doble moral, eso sí es falsa solidaridad. Y pues allá es donde queremos no transitar, Rodolfo, no al purple washing. Si no lo vas a hacer porque realmente te quieres sumar a la causa y al movimiento, entonces mejor no lo hagas, porque se nota y se ve mal, y pues no necesitamos más apoyo simulado, porque ya simulación hay mucha. Solidaridad, en el caso de las mujeres, sororidad, y pues nada, ponernos a trabajar porque hay mucho que hacer, mucho más que un posteo en redes sociales con un pañuelo morado. Así es, totalmente de acuerdo.